9 de la mañana con 8 minutos. Luego de ese comienzo musical vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en nuestro panel del día de hoy. Ya están conectados con nosotros, los vamos a saludar. Está junto a nosotros la representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, Valeria Cárcamo. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días. Hola, bien, un gustazo verles. ¿Cómo está la quinta región? Está nublada la Ya. quinta región. Ajá, estamos igual que acá en la región metropolitana, entonces a la espera de que lleguen esas precipitaciones. Saludamos también al director del programa de salud y bioética del Instituto Res Pública, Jorge Acosta. ¿Cómo está, Jorge? También muy buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días, saludos para ti y también para Valeria. Oigan, gracias por estar con nosotros en esta jornada y vamos de inmediato a comentar los temas que hemos propuesto para poder ir conversando, ir generando debate y particularmente también dentro de lo posible ir viendo puntos para poder avanzar en muchos de ellos. Vamos a entrar en temas vinculados con la situación que se está viviendo en Venezuela y las medidas que se están tomando a nivel de gobierno ante una eventual ola migratoria, ¿no? Que es una inquietud que se ha generado durante estas últimas horas. Se lo había planteado en su momento la ex canciller del gobierno. Lo otro también ha sido relevado por las autoridades actuales. De hecho, la ministra del Interior, Carolina Toá, ¿no? Durante la jornada de ayer ya había dado cuenta de que hay una preocupación de que esto se pudiera intensificar y para eso ciertamente tenemos que prepararnos. Esto tuvo como posterior instancia una reunión que se desarrolló en la tarde del día de ayer, donde efectivamente fueron generando las distintas acciones para enfrentar esta eventualidad tras, recordemos, el cierre de la embajada chilena en Venezuela. Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, va a estar viajando a Colchane, a Arica, para analizar el avance del sistema de identificación biométrica. También desde la Cancillería se han estado tomando contactos con los gobiernos de la región para evaluar medidas en conjunto. Es parte de lo que se está barajando entonces en este escenario y quiero entrar de inmediato a conversar de aquello con ustedes, porque esto también ha estado acompañado con estas fricciones que se han dado en el oficialismo, particularmente por las posiciones que se han tomado de parte de sectores del Partido Comunista en torno a la elección en Venezuela. Dejo la palabra de inmediato. Valeria, parto contigo para que vayamos revisando cómo observas este escenario y efectivamente cómo también vas valorando las medidas que se están tomando. Sí, mira, incluso yo, especialmente con lo que está pasando en Venezuela, yo recuerdo que este año, incluso en enero, recuerdo perfectamente el 28 cuando se notificó la inhabilidad de Machado para ir de candidata, inmediatamente compartí en mis redes y puse la dictadura de Maduro. Porque yo no he sido y lo digo como, no sé, podría decirlo como Frente Amplio, pero quiero hablar por mi persona. Sí. No he sido una defensora férrea ni de régimen de Cuba, ni de Venezuela, ni de Rusia. Creo profundamente en respetar el proceso democrático. A mí me gusta el sistema del proceso democrático chileno y si veo algo un poco más complejo que el actual, lo desconozco. Y prefiero ligarme a los principios democráticos. Por eso, en esa primera inhabilidad dije, bueno, es evidente que está intentando inhabilitar a su primera competidora, ¿cierto?, para disputar la presidencial a través de las urnas. Y ya eso me parecía una mala jugada. Y después de la salida de lo que ha pasado en lo último de las elecciones, la demora en la entrega de las actas, registros, porque hoy día estamos 2024, hoy día se puede grabar, hoy día hay registros, no solamente de una percepción desde un gobierno o un Estado, de que alzaba una mayoría, ¿cierto?, al candidato contrincante de Maduro. Y también instaron a la celeridad del nombramiento, sin esperar los resultados con las actas o con transparencia. Entonces, claro, yo en ese momento que pasó nuevamente puse exactamente lo mismo, una dictadura de Maduro. Hay una represión contra la oposición, hay un levantamiento de las armas, ¿cierto?, de lo que está haciendo hoy en día Maduro, pero me gustó también la salida inmediata que tuvo el presidente respecto a eso. Uno de los representantes oficiales de la campaña de la oposición de Maduro agradeció al presidente Gabriel y al país en sí, porque fue el primer presidente que no reconoció el triunfo de Maduro, hizo la exigencia de transparencia respecto a los resultados. Eso habla de un mandatario, ¿cierto? Porque otros países dijeron, bueno, felicitamos la victoria, ¿cierto?, de Maduro cuando él se proclama o se autoproclama, ¿cierto?
sin todos los resultados en mano. Entonces me pareció bastante bueno y eso también puede explicar un poco lo que está pasando con el Partido Comunista, ¿cierto? El Partido Comunista toma una postura que de igual manera oficialmente exige la transparencia. Si bien felicita la democracia, exige la transparencia. Pero otro punto que hace también el presidente, que dice, bueno, tenemos diferencia en la materia de que nosotros somos más tajantes, ¿cierto? Como Frente Amplio no reconocemos la victoria, si bien ambos pedimos la transparencia. El presidente es claro en decir que la agenda internacional la dicta él. Él representa al país, independiente de lo que diga un sector político. Él dice que Chile completo, o sea, en su representación, evidentemente, no, si es que no están los resultados sobre la mesa, Maduro no es el presidente de Venezuela y tiene que demostrar lo contrario. Eso llevó a las consecuencias, otra actitud dictatorial, ¿cierto?, de Maduro, de expulsar a nuestros diplomáticos, ¿cierto?, del país. Bueno, no solo Chile, sino también países como Argentina, República Dominicana, quienes fueron expulsados. Y ya en su locura, el día de ayer vi una intervención que hizo Nicolás Maduro diciendo que acá en Chile entrenábamos a como guerrilleros, por decirlo de alguna forma, para levantarse en contra de Nicolás Maduro allá en Venezuela, por lo cual ya tiene toda señal de que está encasillándose a sí mismo y todavía no están los resultados sobre la mesa. Entonces, el partido, o sea, en sí, el mandatario, el presidente, el gobierno, dio una señal clara, que eso costó que la diplomacia sea expulsada de Venezuela, pero que no importa en sí, porque nos importa más el proceso democrático. Yo creo que eso trasciende las diferencias que pueda existir con un sector interno dentro de la coalición de gobierno. Así que, por lo menos, me llevo esa gratitud de que el presidente haya sido claro, haya sido el primero, y seguimos esperando las actas. Eso es lo que sigo diciendo. Sigo esperando los resultados y las actas, hasta el momento, no tiene una presidencia, está liderando un dictador en Venezuela. Jorge, voy contigo ahora también para que no solamente me cuentes tu visión de lo que ha estado pasando en las últimas horas luego de las elecciones en Venezuela, la espera que todavía se mantiene respecto a estas actas, las acciones que ha llevado la oposición también para tratar de mostrar parte de lo que se ha podido recopilar de parte de ellos en torno a estas actas, sino que además lo que ha venido de la mano con las decisiones tomadas por Venezuela para estos países. Ahí los mencionaba recién Valeria, está Chile, está Argentina, está República Dominicana, y esto trae consigo también dificultades en el tema migratorio que está tratando de ser visto con tiempo por parte de las autoridades. Cuéntame un poquito cómo también lo has visto tú. Bueno, en primer lugar, sin duda que es positivo escuchar reflexiones como las de Valeria, cuando insiste en que lo que vemos en Venezuela es la expresión más clara y más nítida de una dictadura, de un tirano. Porque aquel que no permite que puedan competir libremente y en la oposición elegir quién va a ser su representante, aquel que no permite que puedan entrar veedores internacionales imparciales, aquel que no permite que puedan votar 7 millones de compatriotas en el extranjero, porque sabe que van a votar en contra de él, aquel que no permite que haya prensa libre, que manifieste su posición contraria, aquel que no permite al mismo tiempo tener reglas del juego claras y estables, donde haya un poder electoral como el Comité Nacional Electoral, donde exista representación política diversa y no sean todos simplemente serviles al régimen. Bueno, aquel es un tirano, es un dictador. Y muchos se desayunan hoy día con lo que hemos visto, diciendo que cómo es posible que no entreguen las actas. Hoy día ya no es un problema de actas, es un problema en que ya ha sido tan patética y tan burda la forma en que ha actuado la dictadura socialista de Nicolás Maduro, que queda claro cómo actúa esa ideología. Y por eso es preocupante no solamente lo que está pasando hoy día, sino que un poquito a la reflexión más profunda que tiene que haber al interior de la izquierda. Nos decía Valeria, me alegra mucho, y yo la felicito y saludo eso, que desde hace tiempo ella había sido crítica a esta situación. Pero no olvidemos que el presidente de la República y muchos líderes del Frente Amplio le han rendido pleitesía al chavismo, le han rendido pleitesía al socialismo del siglo XXI, al socialismo bolivariano. Fue el propio presidente de la República quien sostuvo alguna vez públicamente: mucha fuerza a todo el pueblo venezolano, somos muchos los chilenos que estamos con ustedes, a seguir profundizando la revolución bolivariana. Lo dijo el presidente de la República. La hoy día alcaldesa
Iracy Hasler, con quien me tocó compartir en el Consejo Municipal cuando ella era concejal. Ponía también grande, grande Maduro, grande Venezuela, la patria grande, grande el socialismo en América Latina y el mundo. Y así también hemos visto declaraciones de la ahora ministra y en ese tiempo diputada Camila Vallejo, hablando de que Chávez también era un referente para la izquierda latinoamericana. Lo vemos también con otras declaraciones y videos que había de Carol Cariola. Es decir, hay un sector muy importante de la izquierda que ve en el socialismo bolivariano, venezolano, chavista, madurista, un referente. Por ejemplo, el propio presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo hace algunos meses atrás, no hace una década, hace algunos meses atrás, que se sentía orgulloso de decir que en Venezuela había una democracia. Hoy día, el pacto del cual es parte Valeria, acaba de nominar como candidato de unidad para la gobernación del Biobío al más chavista, al más madurista de todos los políticos chilenos, al ex senador Navarro, que dijo que estaba dispuesto incluso a ser un soldado de Chávez, que haría lo que Chávez le pidiera, y que todos hemos visto más de alguna vez una intervención en la cual de forma impúdica defiende los delitos contra los derechos humanos, los delitos contra la democracia, los delitos contra, digamos, la dignidad del pueblo venezolano que tanto Valeria como yo hemos criticado que se están sucediendo en la dictadura venezolana. Por lo tanto, aquí el gran problema que tenemos no es solamente un problema de migración, de la migratoria, que parte Monsalve al norte, que hace declaraciones con una cara de preocupada, la ministra del Interior. No, 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 no. Aquí estamos hablando de un problema político severo, que es un verdadero exoceta al corazón del gobierno. Cuando tenemos a un socialismo democrático que ha sido muy duro con el Partido Comunista, tenemos un Frente Amplio que en parte ha sido más, diría yo, tibio, por eso saludo lo que ha hecho Valeria, pero en general ha sido tibio. Algunos que son especialistas en tuitear y tienen dedos rápidos para tuitear, como el diputado Winter, ahora piden prudencia, piden calma, pero el Partido Comunista en esto ha sido impúdico. Ha defendido lo que ha hecho Maduro. Hoy día tenemos más de 14 muertos en Venezuela. Tenemos personas detenidas ilegalmente, presos políticos. Tenemos a Maduro diciendo que en Chile hay campos de preparación casi que paramilitar para enviar personas a generar inestabilidad en Venezuela. Y el presidente no ha dicho nada con respecto a esto. Maduro se ha cansado de ofender a Chile, de defenestrar a la patria. Y resulta que frente a eso simplemente no se ha hecho lo suficiente con la dureza suficiente. Entonces, a mí me parece que estamos en una situación grave, que no resiste más la situación política al interior del gobierno frente a este tema, y es un tema que lamentablemente va a seguir por un largo plazo. Y si lo que quiere el oficialismo es no transformarse el día de mañana en las elecciones que vamos a tener en octubre, en la lista de Chávez, en la lista de Maduro, en la lista de la dictadura venezolana, tiene que hacer una serie de actos considerables con respecto a lo que está pasando con el Partido Comunista y la situación venezolana. Valeria, vuelvo contigo. Varios puntos que quedan acá en la intervención de Jorge. Por un lado está el tema de las posiciones que algunos personeros actualmente en el gobierno han tenido respecto a el gobierno en Venezuela, el chavismo, en fin. Hace mención también a la figura de Alejandro Navarro y que efectivamente sea un candidato dentro de la coalición de gobierno en las próximas elecciones. Pero además apunta a cuánto puede afectar a la figura desde la perspectiva política del gobierno cada uno de estos elementos, sumado además estas fricciones que se tiene con sectores del Partido Comunista. Te dejo ahí la palabra, obviamente importante saber cómo lo vislumbras tú y si efectivamente son elementos que pueden ser invalidantes en algún aspecto. Sí, mira, yo incluso en esa materia tengo la solución. Y una solución que se planteó hace bastante tiempo, e incluso lo planteó el Partido Comunista, la solución, que es una ley de negacionismo. ¿Por qué lo digo? Porque es una legislación que penaliza la negación, la justificación o la minimización de crímenes contra la humanidad. Genocidio o otros graves a los derechos humanos. Hoy en día está pasando en Venezuela.
¿Y qué haría esta ley de negacionismo? Que sería una ley que no permite que se defienda a situaciones como lo que está pasando con Nicolás Maduro. Y eso se planteó específicamente porque en nuestro país también pasó. Hoy día tenemos parlamentarios que hablan de presidente de la República, Augusto Pinochet, en nuestra propia casa, ¿cierto? Donde los datos dan que 2.279 muertes hubieron en la dictadura, 3.200 desaparecidos, detenidos desaparecidos. ¿Y qué es lo que hace esta ley? Que se deje de negar que hay personajes que vulneran o vulneraron derechos humanos. Y es un tremendo avance. Si nosotros hubiésemos aprobado esa ley, que incluso es como una jugada en contra, podríamos decirle al Partido Comunista, si nosotros hubiésemos aprobado esa ley, que se rechazó, ¿ya? Y por el sector de la derecha, no estaríamos ahora teniendo tanto conflicto entre partidos porque tendríamos sentido común en esta materia. El Frente Amplio no es amarillo en esta materia. El Frente Amplio es claro, es muy claro. Acá el principio es el democrático. Acá nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de gobierno que no tenga respaldo de resultados en las urnas. Y eso significa que no reconocemos al autodenominado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y algunos hemos salido, yo he salido diciendo que es una dictadura, ¿cierto? Pero hoy en día lo que estamos viendo en Chile, ¿y por qué tanta diferencia? Por ejemplo, vimos una discusión en redes, ¿cierto? En tuiteo, donde Marcela Cubillo exigía, ¿cierto?, que se declarara como dictadura, sacaran al Partido Comunista del gobierno, etc. Y Vlado Mirosevic decía, no puedes estar exigiendo nombrar a otros de dictadura cuando tienes el cuadro de Pinochet en tu casa. Y también es lógico. Yo puedo rechazar la figura de Augusto Pinochet en nuestro país como dictadura, puedo rechazar la de Nicolás Maduro, ¿cierto?, en Venezuela, y puedo no reconocerlas como espacios democráticos. Claro que sí. Y se podía haber hecho, y se puede hacer aún, con una ley negacionista. Porque acá, transversalmente, existieron y existen vulneraciones de derechos humanos en Venezuela. Y ojo, lo primero que se hizo, y quiero recalcar esto, el presidente del Partido Republicano lo primero que hizo fue emplazar a Michelle Bachelet, que entiendo que no tiene ningún cargo, pero entiendo la fascinación. Cuando ella misma, el 2019, siendo parte de la ONU, con visita a Nicolás Maduro, dijo que se vulneraban derechos humanos. El 2019 lo había aclarado. Porque independiente de que pudiese existir un régimen que pueda ser más cercano a una ideología que dice ser socialista, igual puede ser crítico y declarar que se vulneran derechos humanos, ¿cierto?, en dichos países. Entonces, este sector, y me atrevo a decirlo como Frente Amplio, este sector no ha sido amarillo. Este sector ha sido claro. Yo he sido súper clara con mi postura antes de que pasara toda esta discusión, ¿cierto?, con el proceso. Entonces, yo creo que si nosotros queremos realmente condenar reconocimiento, ¿cierto?, a dictaduras o regímenes, tanto como Pinochet, tanto como Maduro, ¿cierto?, hablemos sobre una ley de negacionismo en nuestro país y hagámoslo parte de nuestra cultura. Porque cuando nosotros legislamos en base a esta materia, le enseñamos a nuestro propio país que bajo ninguna circunstancia no vamos a aceptar regímenes que no sean a través de urnas democráticas. Entonces yo creo que este hubiese sido un avance importante. A lo mejor ponerlo en la palestra de nuevo, porque es así. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta ley? Tanto como se menciona acá. Candidaturas que dicen ser chavistas, que van a ir al régimen, van a tomar las armas de ser necesario. Bueno, en Chile no se permite eso. No se permite ni siquiera declaraciones en base a esa línea. Y a mí me parece sumamente válido hacerlo. Sería lo ideal volver a discutir esta materia. Sería ideal reconocer cuándo se vulneran derechos humanos y cuándo no. Pero recordemos que también hay un sector político que sigue siendo la derecha, que dice que no estamos a favor ni de la ONU, no estamos a favor de los derechos humanos porque nos parece una exageración, ¿cierto? Y ahora emplazan de que se vulneran derechos humanos. Entonces, yo invito también a la oposición de este gobierno que seamos claros también, no seamos tibios. No seamos tampoco en el que en el momento de la contingencia salgamos en conjunto y démosle. No, seamos de una sola postura. O somos democráticos o no somos democráticos. Déjenme traer el ejemplo a colación de una democracia que es limpia, una transición de una dictadura, ¿cierto?, a una democracia. Chile es el escenario perfecto. Nuestros candidatos a presidenciales, por ejemplo, cuando salió electo Gabriel Boric, lo primero que hizo José Antonio Kast, a sabiendas que iba perdiendo, lo llamó felicitándolo. Eso es lo que se hace en una cultura democrática. Y en la anterior también, cuando ganó Sebastián Piñera, Guille también llamó felicitando a Sebastián Piñera. Porque nosotros reconocemos que las urnas son los espacios válidos. Pero seamos transversales en todos
los sectores y en todos los escenarios históricos. El Frente Amplio no ha sido amarillo, el Frente Amplio ha sido claro. Yo he sido clara también en esto. Antes de que pasara toda Sí. esta situación, ya veía este indicio, cierto, dictatorial que estaba teniendo Nicolás Maduro, y lo voy a tener frente a cualquier situación similar. Jorge, entremos también en esta amplitud en torno al tema de las tibiezas a las que alude también Valeria. Ella traía a colación este proyecto para efectivamente estar sancionando, tener claras obviamente los límites en torno al negacionismo y recordando de quienes no aprobaron y no apoyaron esta iniciativa. ¿Cómo ves también esa percepción más amplia en torno al tema de denunciar el tema de, obviamente, dar cuenta del rechazo a donde se esté violando los derechos humanos y también los principios democráticos? ¿Cómo lo observas tú? O sea, sin duda que es algo positivo. Yo creo que sería muy bueno entonces escuchar al Frente Amplio también condenar a la dictadura cubana, ¿ah? Y decir que lo que sucede en Cuba no son elecciones libres. Cuando tenemos un organismo estatal que fue controlado por Castro y que fue controlado después por el hermano de Castro y que hoy día está con Díaz Canel ahí y que no permite algo distinto al partido único, que tiene también sumido a su país en la pobreza más grande que han tenido en las últimas décadas, que lleva más de 65 años con una dureza férrea, manteniendo un pueblo en esas condiciones de miseria y sin la posibilidad de elegir democráticamente a sus gobernantes, sin duda que también tiene que ser condenable. Y me gustaría que el Frente Amplio lo condenara. Y de hecho es más, no es necesaria una ley para no ser amarillo, no es necesaria una ley para ser claro y para ser duro. Hoy día no es necesaria una ley para que el Frente Amplio exija que el Partido Comunista realice una corrección democrática o se vaya del gobierno. O sea, ¿cómo es posible que el Frente Amplio, con la claridad que lo está manifestando Valeria, y con la claridad que lo han manifestado también varios senadores del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, diciendo que están incómodos con una posición tan totalitaria del Partido Comunista, no tengan ningún escozón, no tengan ningún prurito, no les genere ninguna picazón, ir en una lista a la próxima elección en 2 o 3 meses más. Promocionar al senador Navarro, que es el más chavista de los chavistas. Estar en el gobierno con militantes del Partido Comunista, tener en lugares clave del gobierno, como en las Fuerzas Armadas, como estuvo también en el Ministerio del Interior, como en ministerios y en lugares puntos estratégicos, a militantes del Partido Comunista que pueden pensar tan distinto a la hora de evaluar los valores democráticos. Eso sin duda es gravísimo. Esa Jorge, situación no y se esa tibieza a sostiene. la que Una alude de las cosas, también, ¿sí? y con esto termino, Rodrigo, muchos han sostenido que una de las razones por las cuales Maduro puede hacer lo que está haciendo y no ha caído, entre otras razones, es porque compró a las Fuerzas Armadas. Es porque sabe que tienen miles de generales funcionales al régimen. Entonces, es una situación muy grave, es muy difícil lo que se está viendo y no puede ser que el gobierno no haga nada considerando que tiene a uno de los mayores defensores en el hemisferio del chavismo, como es el Partido Comunista Chileno, metido en el corazón del gobierno. Jorge, y también a propósito de lo que decía Valeria, desde los sectores de oposición se pasa, entre comillas, esta prueba de la blancura en torno a la condena a efectivamente dictaduras cuando se habla, por ejemplo, de la que se vivió en Chile, que eso lo señalaba también Valeria recién. ¿Cómo ves eso tú? No, por supuesto que hay que condenar todas y cada una de las dictaduras. Y no como lo hizo el Partido Comunista, que hasta hace poco, por ejemplo, le enviaba saludos a Kim Jong-un, ¿ah? A Norcorea, ¿ah? O incluso saludaba también con bastante entusiasmo la misma Revolución Cubana, cuando ellos decían la denominada Revolución Cubana, cuando ellos fueron a ver, acuérdense ustedes, hace poco que asumió la nueva secretaria general del Partido Comunista, fue a hacer una gira a La Habana junto con Lautaro Carmona. Entonces, si de verdad lo que nos preocupa es los valores democráticos, hay que condenar todas y cada una de las dictaduras y hay que condenar todas y cada uno de los lugares donde durante décadas se ha impuesto la visión del socialismo a través de dictaduras como la cubana y la venezolana. Dejo los últimos minutos para cerrar ideas, Valeria. Sí, mira, y una idea, porque igual he pensado bastante respecto a esa materia, porque incluso
por ejemplo, la postura de Chile. Nosotros somos 100% democráticos y somos presidencialistas, ¿cierto? En un ámbito constitucional. ¿Deberíamos condenar a Reino Unido porque tienen una reina, una corona, y por otra parte un tipo pseudo-democracia? O España, que también tiene una corona y tiene una democracia, ¿cierto? Y lo pienso así, ¿cierto? Y deberíamos cortar relaciones diplomáticas también con esos países porque no tienen el mismo sistema que nosotros. Deberíamos cortar también relaciones con Francia, que extraen el oro en las colonias africanas, porque todavía tienen colonias africanas, porque no es nuestro método también. Entonces, esto es netamente como reflexión, porque, claro, Chile es un país democrático, y lo cual a mí me es un orgullo respecto a esa materia. Hemos tenido procesos de intentos de cambios constitucionales y todo también fue a través de la urna, independiente que se perdieron 2 veces. Pero si empezamos a analizar cada sistema de todos los países en este mundo, estaríamos condenando casi a todos los países en el mundo. Porque los sistemas democráticos o sistemas de gobierno, porque no solamente los sistemas de gobierno, solamente lo de 100% democrático presidencialista, tienen coronas, tienen monarquías, hay totalitarismo, ¿cierto?, en diferentes sectores, y eso sería que también Chile debe romper las relaciones diplomáticas con ellos. Por ejemplo, yo escuché a el diputado Kaiser, que dijo que había que ir con nuestras fuerzas armadas a Venezuela para ayudar. ¿Podríamos hacer también lo mismo en China? ¿Vamos a invadir China porque tienen un sistema centralizado, ¿cierto?, en el Partido Comunista chino? No he visto esa postura dura tampoco. Entonces, claro, yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos que hacernos cargo de nuestra realidad, entendiendo que tenemos un sentido latinoamericano. Y eso también significa conocer nuestra propia historia latinoamericana. Yo no condeno en sí, no condené, y ojo, quiero ser claro, no condené ni el chavismo ni la Revolución Cubana. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque cuando pasaron esas situaciones, en Latinoamérica estaba levantando un golpe de Estado en Argentina, en Brasil, en Chile y en otros países más. Golpes de Estado, ¿cierto? Y lo que hicieron fue una resistencia frente a esos golpes de Estado que iban a vivir exactamente lo mismo que vivió, por ejemplo, nuestro país. Y está todo documentado a través de la CIA, que Nixon, que llevaba a los Estados Unidos, empezó a levantar. Y era una operación que se denominó en esta historia Operación Cóndor. Ahora, pasar del chavismo al Maduro es diferente. Yo condeno a Maduro. Condeno absolutamente a Maduro, ¿cierto? Yo no creo en el sistema democrático de Cuba, porque yo no creo en una constitución que permita un solo partido. Y eso no significa que, si bien yo soy una persona democrática, es superior, ¿cierto?, al resto de los países. Es un ideal. Mi perrito, que ladra cuando aparece la sirenita. Pero creo que destacarlo también de esa manera, ¿cierto? Porque cuando apareció después inmediatamente un tuit del presidente en Emirates Árabes, donde se condena, ¿cierto?, a la mujer, que no hay democracia ni nada por el estilo, y yo decía, bueno, eso significa que vamos a romper las relaciones diplomáticas con el resto de los países porque no es democrático como nuestro país. Yo creo que hay que sacar esas experiencias, pero también hacer un análisis profundo. No me veo a Chile invadiendo a todos los otros países, ¿cierto?, porque no es de nuestro mismo sistema. Eso lo hace Estados Unidos, pero no lo hacemos nosotros, ¿cierto? Pero entiendo que podemos condenar cuando no son los sistemas democráticos, cuando existe un fraude, tal como fue claro el presidente con lo que está pasando en Venezuela. Creo que eso ha sido importante y marcó un punto también de cómo se está llevando este país. Jorge, para cerrar este bloque, te dejo ahí la palabra. No, yo solamente sostener que en Cuba no hay democracia. O sea, no es que haya un sistema distinto. ¿Ah? Cuando tú tienes una monarquía, una monarquía constitucional, como en España, como en Inglaterra, que son los ejemplos que tú diste, hay todo tipo de partidos políticos. Hay elecciones libres, hay elecciones justas, hay socialistas y hay gente de derecha, hay todo tipo de expresiones. En cambio, en Cuba no existe aquello. Las elecciones se ganan con un 99% de los votos. ¿Ah? El que piensa distinto lo persiguen, como han perseguido a las damas de blanco, como persiguen a Giovanni Sánchez, como persiguieron y asesinaron a Osvaldo Payá, como persiguen también a Rosa María Payá. O sea, no es que haya una diferencia de sistema y uno sea mejor que otro, es que no existe democracia, lamentablemente. Cuando llegó el año 59 Fidel Castro, llegó prometiendo que iban a terminar con el régimen de Batista y que él no era socialista, que no era comunista. Bueno, 2 años después, del año 61 en adelante, quedó absolutamente claro
que lo que ellos iban a imponer era el comunismo, era el marxismo. Y hacer esta diferencia entre Chávez y Maduro es no entender lo que es el socialismo o no querer decir que es exactamente lo mismo. En cada lugar del mundo, a lo largo de la historia, cuando se ha aplicado el socialismo verdaderamente como está descrito, pasó en la Unión Soviética, pasa en Cuba, pasa en Venezuela, se obtienen exactamente los mismos resultados. Un sistema que no es democrático, un sistema que es totalitario, un sistema que genera pobreza y hambre en los pueblos y un sistema que hace todo lo posible para perpetuarse en el poder. A Chávez simplemente le faltó tiempo para terminar convirtiéndose exactamente en lo mismo que se terminó convirtiendo hoy día Maduro. No olviden que fue también en los tiempos de Chávez cuando tuvimos problemas muy severos, cuando tuvimos cierto el problema de cerrar definitivamente incluso organismos, digamos, institucionales a propósito de los cambios constitucionales. Y quiero ser súper claro, incluso en nuestro país hubiéramos tenido también una crisis democrática severa si se hubiese aprobado el plebiscito del 4 de septiembre. Y gracias a Dios se rechazó y se rechazó con un 62%, porque también se estaba metiendo la mano a la urna, porque también se estaban estableciendo privilegios y no igualdad ante la ley. Por eso estamos hablando de algo sumamente profundo. Habitualmente lo que hace la izquierda durante toda la historia es tratar de decir, no, es que cuando fracasa el sistema socialista no se aplicó como corresponde. Es que no es verdad. Se aplica. Y en cada lugar, en cada hemisferio, en cada momento de la historia que se ha aplicado, ha tenido exactamente los mismos resultados. Violencia, dictadura, pobreza, y pérdida de las libertades de las personas y violaciones también de los derechos humanos, lamentablemente. Por eso hay que avanzar hacia decir que eso no corresponde y también es gravísimo lo que hemos visto como países como Brasil, como Colombia, no han sido capaces, por ejemplo, de respaldar la declaración de la ONU que condenaba lo que estaba sucediendo en Venezuela. Ya son las 9:43. Retomamos nuestro panel del día de hoy junto a Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto República, y con la representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio, Valeria Cárcamo. Y tomamos ahora las discusiones y los debates que se están dando al alero de la reforma previsional e incluso ampliándolo en otras propuestas del Ejecutivo en torno a los condicionamientos que estaría estableciendo la oposición en torno a estas reformas, parte de lo señalado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante la jornada del día de ayer. En ese sentido, el ministro señaló que esto interrumpe un flujo que se está produciendo donde hay diálogo y hay ideas de cómo acercar posiciones. Está particularmente en la línea de estar cuestionando entonces cuestionando estos condicionamientos por parte de la UDI a las reformas del Ejecutivo. Hemos visto muchas de esas amenazas, condiciones últimamente. Yo creo que la ciudadanía es el último juez y testigo de todo esto, dijo el ministro. Imagínense que en el caso de incumplimiento tributario tuvimos que esperar para poder hacer la votación en general en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, de un proyecto sobre reducción de la evasión y elusión en que se condicionó a que el gobierno enviara el veto para las elecciones, un tema que no tiene ninguna relación, dice el ministro. Sin embargo, se estableció como condicionamiento. Ahora es el tema del caso Macaya, en el cual, por supuesto, en su gestación el gobierno no tiene ninguna injerencia. Es parte de lo que señala el ministro al alero de la discusión previsional, donde sabemos también se está estableciendo urgencias para sacar adelante esta propuesta. La propia ministra Janet Jara decía, aquí se tienen que tomar decisiones, por eso quienes vayan a estar o no de acuerdo con la reforma previsional tienen que hacerlo de forma transparente. Es lo que ha estado de alguna manera caracterizando esta discusión, y me quiero quedar en particular con este punto que establece el ministro Marcel y que no ha estado presente ahora. En distintas instancias en las cuales ha estado discutiendo algunas propuestas del Ejecutivo ha surgido esta molestia, por decirlo de alguna manera, desde el gobierno. Jorge, parto contigo ahora. Bueno, hay varias cosas interesantes que uno puede comentar en torno a esto. En primer lugar, llama la atención cómo el gobierno le quitó el piso a la ministra Jara y asumió el liderazgo en la tramitación de este proyecto tan emblemático para el gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ha sido una movida estratégica porque evidentemente Marcel se ha llenado de, digamos, una imagen bastante injustificada, según creo yo, de ser una persona más moderada, de ser una persona más dialogante, de ser una persona que podría lograr que este proyecto saliera del Congreso en términos que quisiera el gobierno. Yo creo que es muy difícil
precisamente por las palabras que dice el propio Marcel, cuando él sostiene que las personas están aburridas de las amenazas, no puedo más que compartirlo. O sea, todas las encuestas muestran categórica y consistentemente que 8 de cada 10 chilenos quieren que el fruto de su trabajo, que los ahorros de sus pensiones vayan a sus cuentas individuales. En esto no hay dos opiniones. Los chilenos no quieren sentir esa amenaza que le ha hecho el gobierno, no solamente desde, digamos, la posición que ha mantenido el Ejecutivo, sino que también incluso cuando esto era tema de discusión en los procesos constitucionales, cuando se decía, ¿cierto?, que parte de los ingresos de los trabajadores tenían que ir a un fondo común administrado por el Estado. Los chilenos no quieren eso y lo han dicho consistentemente. Quieren que el fruto de su trabajo vaya a sus cuentas individuales y que ahí siga creciendo como lo ha hecho en los últimos años. Eso no se contradice con el punto de que quieran que aumenten las pensiones de las personas que más lo necesitan. Para aquello hay distintas fórmulas. Una de ellas es poder utilizar la cantidad enorme de recursos que hoy día tiene el Estado chileno, el mayor presupuesto nunca antes visto en la historia y que lamentablemente se gasta muy mal. Vemos cómo consistentemente el aumento del empleo se hace, por ejemplo, a través de la administración pública. Solamente se ha sustentado el aumento del empleo de manera significativa en contratar cada vez más funcionarios. Esa plata perfectamente podría ir dirigida a poder aumentar la PGU tanto en cobertura como en cantidad de ingresos que se entregan. O el malgasto de los recursos. Todos los años el Ministerio de Salud, por ejemplo, gasta 1 billón de pesos, 1 millón de pesos adicionales en recursos que no estaban presupuestados al inicio del año y eso podría servir para duplicar la PGU. Lamentablemente no se hace un uso adecuado de los recursos. Y por último, lo que tiene que ver con la capacidad de llegar a acuerdos. Hoy día el gobierno tiene el sartén por el mango y puede llegar a un acuerdo mañana. Y el gobierno lo sabe, pero no está dispuesto a transar. Hoy día hay un amplio acuerdo que del 6% adicional, al menos un 3 puede ir a las cuentas individuales. Y si la oposición está de acuerdo con eso y el oficialismo está de acuerdo con eso, bueno, legislémoslo mañana mismo, legislémoslo hoy día. Aumentemos al menos de un 3 a un 13% la cotización adicional y después se seguirá discutiendo con respecto a los otros puntos donde no hay acuerdo. Valeria, me quedo contigo ahora también para ir analizando un poco la posición que ha estado estableciendo el ministro Marcel y que yo lo recordaba. No es primera vez que desde el Ejecutivo se ha hecho mención a este tema de los condicionamientos que vienen de la oposición. Ahí Jorge daba cuenta que la clave en muchos aspectos está en la forma en que se va estableciendo los porcentajes en torno a la cotización adicional. Te dejo ahí la palabra. Sí, mire, lo primero no es que el gobierno le quite liderazgo a la ministra Jara, es que en materia de reformas de pensiones, especialmente en las comisiones del Senado donde se estaba viendo esta materia, tenía que ir el ministro encargado de esa cartera, ¿cierto? Que no era en tema de trabajo, sino que era de presupuesto. ¿Ya? Por eso hemos visto más a Marcel, porque él tiene que ir a sacar los números y especialmente porque la discusión mayoritariamente se está dando en los porcentajes que entrega estados, empleadores y cómo se ve también en un curso de recursos del Estado. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que, a ver, hay algo que nosotros tenemos que entender, y especialmente con lo que ha estado pasando en Venezuela. Mientras la derecha ha centrado absolutamente todo sobre Venezuela, en menos de 24 horas no pusieron en tabla la discusión de la ley de reforma de pensiones, ¿cierto? Casi liberan a los presos de Punta Peuco en una votación, que por un voto no se hizo, lo intentan pasar por otra cosa, porque por debajo siempre hacen otros tipos de trabajo. El ministro Marcel dijo, ha sido 9ª vez que vengo a la comisión a hablar exactamente lo mismo respecto a esta materia. Ya no hay nada más que discutir. Ya hay claridad respecto a la reforma de pensiones. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es que no quisieron poner la discusión en tabla sobre la reforma de pensiones. Y eso no significa no solamente una falta de interés respecto a aumentar las pensiones, significa de que simplemente no fueron a hacer su trabajo, que es votar. ¿Ya? Eso fue lo que pasó el día de ayer. ¿Ya? Que no se deslumbre porque pasó en el Senado. Son materias de tabla, de si es que se vota o no se vota, si pasa o no. Eso pasó. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿por qué no quisieron votar la derecha la reforma de pensiones?
¿Cuál era el argumento? Cuando ya se debatió absolutamente todo, cuando ya se clarificaron las dudas respecto a materia. Primero, que nosotros vimos, después de este caso, que fue lo del caso Macaya, que sigue pasando, porque, ojo, está Eduardo Macaya solicitando la nulidad, ¿cierto?, de la condena. El nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo, si el gobierno sigue hablando de Macaya, nosotros no le vamos a dar ningún voto, ningún acuerdo. O sea, un mismo parlamentario que tiene que hacer su trabajo, ¿cierto?, está poniendo condicionantes en base a una discusión política a nivel nacional. ¿Ya? ¿Eso es justo para las personas pensionadas? Por supuesto que no. ¿Eso es justo respecto al trabajo que tiene que hacer en el Congreso? Absolutamente no, porque independiente de lo que esté pasando, tiene que seguir legislando. Independiente de que en Venezuela haya una dictadura, tiene que seguir haciendo su trabajo por lo cual lo invistió la Constitución, que es legislar en base a la materia de pensiones. ¿Ya? Entonces, claro, si es que no es ponerlo en tabla, va a ser una excusa cualquiera para no discutirla. Incluso, hace poco el presidente tuvo que aclarar algo. Guillermo Ramírez, ¿cierto? Ese sector dijo, nosotros nos vamos a ir a una reunión si es que no condenan o sacan al Partido Comunista de gobierno. Y era una reunión con el gobierno que ellos mismos habían citado. Entonces, están poniendo todas las trabas posibles por el tema, ¿cierto?, de no votar el tema de las pensiones. Pero ojo, porque no es, a mí me extraña que en verdad la gente piense que la derecha quiere hablar sobre pensiones, porque si no hubiese votado. Pero no quieren aprobar la reforma de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta reforma de pensiones? El aumento de la cotización obligatoria. O sea, es aumentarlo. Hoy día el 78% de las personas pensionadas jubiladas en Chile reciben menos del sueldo mínimo en pensión. Hay gente que está recibiendo 90.000 pesos de pensión, lo cual no alcanza. Solamente para darle una experiencia. Hace poco tuve una reunión acá en Viña del Mar, yo soy de acá de Viña del Mar, con personas adultas mayores. Y me dijo, ¿sabe qué? De la AFP me notificaron que se me acabó la pensión, por tanto tengo que esperar 2 años más, porque tengo 63. Tengo que esperar 2 años más para que me den la PGU. ¿Y qué hago en 2 años si no recibe ningún sueldo? ¿Y qué fue la conclusión? Volver a trabajar, po. Si esa es la realidad de nuestro país. Entonces, cuando el gobierno hace una propuesta de reforma de pensión para subsanar exactamente eso, no se vota. ¿Qué es lo más simple? Por último, voten y rechacen, si sabemos que lo van a rechazar. Pero por último, voten, hagan ese trabajo. Entonces, lo que está haciendo el gobierno con esta reforma de pensiones es fortalecer también el pilar solidario. Crear un fondo de ahorro colectivo que busca todas las medidas para que, en lo posible, ¿cierto?, las personas mayores, que ojo, que sé, entendiendo acá que no somos pensionados, pero las personas que sí están sufriendo respecto a las pensiones, se le aplican ahora. Miren, yo soy una línea de que, y lo he dicho en varias ocasiones, pero esa soy yo, no es la mayoría, ¿cierto?, que he dicho, aumentenme si quieren los impuestos al 20% para que las personas, ahora adultas mayores o personas mayores, tengan mejores pensiones. Pero esa soy yo. ¿Ya? Eso no hay consenso ni por si acaso en todo el sector. Y si empezara a ver o desglosar un poco de los recursos, yo diría, bueno, ¿y por qué cuando se presentó el proyecto de ley que reducía los sueldos de los parlamentarios a la mitad, la derecha lo rechazó? Yo podría hacer ese ejercicio matemático también. ¿Es justo? No, por supuesto que no. Sí, bueno, va a ser un gran ahorro para el Estado, definitivamente, pero eso no soluciona el tema de fondo, que es la reforma de pensiones. Entonces, sacando la calculadora, haría varios reajustes, el tema de tarjetas para la benzina, realmente lo haría. Pero no es la forma de solución, porque la forma de solución es un trabajo en conjunto de propuesta del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora el Legislativo lo único que tiene que hacer, que es el Congreso completo, es votar. La Cámara de Diputados lo votó. El Senado tenía que haberlo votado ayer. ¿Y qué hizo la derecha? No lo puso en tabla. Que tenían el poder para hacerlo, para votarlo, porque tienen mayoría en el Senado. Y no lo puso en tabla. ¿Y por qué? Porque simplemente Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, dijo, no va a haber acuerdo respecto a materias de pensiones o seguridad si es que siguen hablando del caso Macaya. Y no lo dijo de rumor, lo dijo en mesa central. Entonces, ese es el nivel de política que estamos viendo ahora. Toda la izquierda, todo el oficialismo quieren votar ahora mismo, pero la derecha no lo puso en tabla y eso es un ejercicio legislativo para que no se desvíe el tema. Nos quedan 5 minutos, quiero que aprovechemos esos 5 minutos brevemente para ir cerrando ideas, Jorge. Mira, aquí es claro que lo que se rechaza no es una reforma a las pensiones, se rechaza esta mala reforma a las pensiones que propone el gobierno y que no lo rechaza solamente la oposición, lo rechazan los chilenos.
que no quieren que el fruto del esfuerzo de su trabajo se vaya al Estado, porque no confían en que el Estado lo administre como corresponde. Y lo que sí quieren es que ese fruto del esfuerzo vaya a las cuentas individuales. Eso no implica que no quieren que aumenten las pensiones, por supuesto que sí, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir financiando un Estado elefantiásico que tiene instituciones que no sirven para nada? Por ejemplo, estamos ahora a puertas de las elecciones de los gobernadores. Han pasado 4 años y yo le pregunto a los que nos están escuchando, ¿de qué sirve un gobernador? ¿Ha mejorado la democracia interna? ¿Ha mejorado la distribución de los recursos? ¿Acaso no fue una fuente de corrupción brutal como la que pasó con el caso Democracia Viva y con muchas de las fundaciones del Frente Amplio, que se asignaban cientos de millones de pesos o decenas de miles de millones de pesos para proyectos truchos que utilizaban para hacer política? O sea, de eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué no hacemos una reforma de verdad para terminar, por ejemplo, con los gobernadores y para terminar con tantos cargos políticos? Valeria decía el tema de los ajustes de los sueldos. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos al presidente de la República cuando era candidato a promover y promover y prometer de que no había nadie que iba a ganar 10 veces más que el sueldo mínimo? Y son cientos de funcionarios que ganan varias veces más que eso. Entonces, es súper fácil llenarse la boca con promesas y decir que lo que hay que hacer es que crezca el Estado, cuando en realidad la plata tiene que ir a las personas que lo necesitan y no a los funcionarios de gobierno. Valeria, los últimos 2 minutitos para cerrar. Sí, solo decir que si es que no crece el Estado y los recursos no van al Estado, va a los privados. Y eso no es el pueblo de Chile. Solo decir eso, porque si queremos decir que la plata vaya para la gente, entonces que crezca el Estado. O si no, se va a los privados, a las empresas privadas. Entonces hay que tener un poco más, a mi parecer, de lógica en esa materia, ¿ya? Yo he sido crítica porque podemos hacer, si queremos en verdad hablar sobre cualquier proyecto de ley respecto a estas materias, bueno, aprobemos entonces los proyectos. Ni siquiera aprobemos. Y lo que pasa con la reforma de pensiones, votemos sobre el proyecto. Demos idea. Y solamente recordar algo a colación. Recuerde que la primera propuesta de reforma era un 2,22% por el 6, ¿cierto? Y se rechazó. Y lo que dijo la derecha, creemos que no nos gusta esta medida que propone el gobierno y queremos un 3,3%. Ya, el gobierno dijo ya, 3,3%. Y dijeron, sí, vamos a aprobar la idea de legislar sobre 3,3%, pero no la vamos a aprobar. Eso dijo la derecha. Su misma propuesta la rechazaron en esta materia. Entonces, es simplemente, y ojo, que no se desvíe el tema, simplemente no se quiere legislar en base a esta materia, porque no se quiso votar. Y solamente para aclarar, Sí. el tema de los gobernadores, claro que es sumamente importante los gobernadores, independiente que sean izquierda o derecha, eso da lo mismo. Es un órgano estatal que lidera regionalmente todos los recursos de gobierno. Incluso lidera los cores, que los cores también existen hace años. Entonces, es una distribución de los recursos, mandata en los recursos regionales, piden y participan en la ley de presupuestos a nivel nacional. Entonces, no es como que están ahí puro hinchando. La verdad, es un proceso democrático que lo elige la gente. Entonces, sí, yo creo que hay que conocer un poco más como las funciones del Estado, pero si queremos que la plata vaya al Estado, no hay que achicar el Estado, porque si no se lo llevan los privados. Hay que agrandar el Estado y tener, cada la persona elige quiénes tienen que administrar eso a través de los gobiernos. Así que eso yo creo que es importante saber. 9:59, ocupamos el tiempo muy bien. Valeria Cárcamo, Jorge Acosta, muchas gracias por esta oportunidad y estamos reencontrándonos a futuro con más opciones de debate acá en nuestro panel. Un abrazo a ambos. Un abrazo a ambos también, que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao.